Buenos días para los alumnos nuestros. Vamos hoy a empezar una unidad nueva. Esta unidad nueva que empezamos hoy es la referente a los fármacos antibióticos. Y específicamente dentro de los antibióticos, los antibacterianos, vamos a ver hoy los antibióticos beta-lactámicos. Dentro de ese grupo estudiaremos las penicilinas. Hoy vamos a estudiar las penicilinas y vamos a estudiar también las cefalosporinas. Estos antibióticos que están acá tienen en común, y por eso reciben este calificativo de beta-lactámicos, por tener en su estructura química molecular un anillo beta-lactámico que tiene una conformación, mostraremos posteriormente, que es propia de todo este grupo de antibióticos, ¿verdad? Entonces, hay diferencias, por supuesto, entre la constitución molecular de estas dos grupos de fármacos, pero tienen en común esa estructura, el anillo beta-lactámico. Y ya veremos la importancia que tiene esto. Entonces, ahora vamos a dedicarnos primero a estudiar las penicilinas, sus características, inclusive vamos a dar una pequeña introducción de cómo fueron descubiertas, todo eso, y posteriormente vamos a desarrollar todo lo referente a ellas y posteriormente a la cefalosporina. Sin más, entonces, nos dedicamos ya a empezar con este primer grupo. Bueno, entonces comenzamos con en la introducción esta con las penicilinas dentro de los antibióticos estos beta-lactámicos, y vamos primero a dar un concepto general de lo que es el antibiótico, ¿verdad? Un antibiótico en el sentido estricto de la palabra es una sustancia producida por alguna especie de microorganismo, que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, y que generalmente inhiben la proliferación de otros microorganismos o le pueden causar la destrucción y la muerte inclusive a los mismos. No obstante esta definición, hoy en día el término se ha ampliado mucho más, incluye un poquito más a otras sustancias semisintéticas y sintéticas, ¿verdad? Y algunos quimioterápicos también con acciones semejantes. Aquellas sustancias antibióticas que tienen acción sobre las bacterias, específicamente, le llamamos antibacterianos. Y hoy y en el resto de las clases vamos a ocuparnos de diferentes grupos de sustancias de esta índole. Los antibacterianos son las que ejercen, o sea, los antibacterianos van a ejercer su acción sobre bacterias. Los antimicóticos son los que hacen acción sobre los hongos, y inclusive se incluye hoy en la ampliación de este término también sustancias que actúan sobre los virus, o sea, sustancias antivirales. ¿Cómo clasificamos a los antibióticos, verdad? Porque son diferentes grupos de moléculas con acción antibacteriana. Bueno, vamos a tener varios grupos. Entre ellos tenemos en este primer grupo los compuestos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Y en ese grupo precisamente van a caer los beta-lactámicos, las penicilinas y las cefalosporinas, ¿verdad? Vamos a tener también la vancomicina, la fosfocina, la bacitracina, la cicloserina. También se incluyen aquí antimicóticos, o sea, fármacos que actúan, antibióticos que actúan contra los hongos, específicamente antimicóticos imidazólicos, como el miconazol, el ketoconazol y el clotrimazol. Compuestos también, en el segundo grupo tenemos compuestos que modifican la permeabilidad de la membrana bacteriana, permitiendo la salida de metabolitos imprescindibles de adentro de la bacteria, ¿verdad? Se escapen estos metabolitos y por supuesto esto va a producir la muerte de la bacteria. Entonces aquí tenemos antibióticos tales como la polimixina, los colistimetatos, y vamos a tener también antimicóticos incluidos en ese grupo también, poliénicos como la nistatina, la anfotericina. En el tercer grupo tenemos los compuestos que actúan afectando de manera reversible la síntesis de proteínas
a nivel de fracciones ribosomales 30S o 50S. Recordar que los ribosomas tienen dos fracciones, ¿verdad? En las bacterias específicamente tenemos que estos ribosomas tienen una fracción de mayor peso molecular, que es la llamada 50S, y otra la llamada 30S. Ahí es donde se fabrican se sintetizan todas las proteínas de la bacteria. Pues tenemos antibióticos que van a interferir aquí sobre esta fracción, sobre esta subunidad del ribosoma bacteriano, y otros que van a interferir con la síntesis de proteínas, pero actuando a nivel de esta otra fracción. Vamos a tener ejemplos varios de antibióticos de este tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, generalmente tienen acción bacteriostática, aunque muchos también tienen acción bactericida. Inclusive de esos que tienen acción bacteriostática, pues a determinadas dosis pueden llegar a tener acción bactericida también. Entre estos medicamentos tenemos, entre estos antibióticos, tenemos el cloranfenicol, ejemplos, ¿verdad? El cloranfenicol, las tetraciclinas, los macrólidos, la clindamicina. Son algunos de los representantes de este grupo. En el cuarto grupo de antibióticos vamos a tener los compuestos que actúan selectivamente a nivel de las unidades 30S ribosomales, afectando irreversiblemente la síntesis de proteínas vitales bacterianas y provocando su muerte. Estas sí tienen una acción directa ya bactericida. Aquí tenemos, por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿no?, que es un grupo importante de antibióticos también. Y aquí en quinto lugar tenemos compuestos que afectan el metabolismo de los ácidos nucleicos. En este caso tenemos, por ejemplo, la rifampicina, que produce un bloqueo de la RNA polimerasa, y las quinolonas, que producen bloqueos de la RNA girasa también. En el sexto grupo, pues incluimos los compuestos que actúan como antimetabolitos, que bloquean fases muy específicas del metabolismo bacteriano. Aquí tenemos al trimethoprim y las sulfonamidas en general. En el séptimo grupo vamos a tener compuestos análogos de ácidos nucleicos que bloquean enzimas virales, ¿verdad?, esenciales para la réplica del DNA viral. Estos son fármacos antivirales, ¿verdad? Y tenemos aquí, por ejemplo, algunos de ellos: la acidobudina, la ciclovir, la vidarabina, el ganciclovir, que son fármacos antivirales. Como ven ustedes, esta es una clasificación desde el punto de vista del mecanismo de acción de estos grupos, de este grupo de antibióticos sobre bacterias, hongos y virus. Y en esta figura estamos tratando de exponerles de una forma más gráfica esos mismos grupos, ¿verdad? Aquí tienen, por ejemplo, los que actúan sobre la pared bacteriana. Cell wall synthesis es la síntesis de la pared bacteriana, y aquí te enumera un grupo de esos fármacos que actúan sobre la pared bacteriana. Vean ustedes que están incluidas ahí las penicilinas y las cefalosporinas, que son los que vamos a estudiar hoy. Pero también hay otros más que veremos, algunos de ellos, en otras clases. Tenemos igualmente estos que habíamos mencionado últimamente, los que influyen sobre la DNA girasa. Tenemos el ácido ñalidíxico, la ciprofloxacina, la novobiosina, que influye aquí sobre la síntesis del DNA. Tenemos también los que actúan sobre el RNA, como la actinomicina. Tenemos también los que actúan sobre la síntesis de proteína a nivel de los ribosomas, la fracción 50S, ¿verdad? Por eso están señalados aquí los ribosomas, específicamente la fracción 50S, ¿verdad?, como los macrólidos, los cloranfenicol, clindamicina, lincomicina, en fin, un grupo de ellos. Y los que actúan sobre la fracción 30S, donde están las tetraciclinas, ¿verdad?, están también la canamicina, la amicacina, algunos de estos que son también del grupo, pertenecen también al grupo de los aminoglicósidos también. Y en fin, tenemos también aquí otros que actúan sobre metabolitos, en fin, interfiriendo con la síntesis de metabolitos, etc. Bueno, ahora vamos a dedicarnos a ver el primer grupo de beta-lactámicos, antibióticos beta-lactámicos, y específicamente las penicilinas. Aquí tienen a Alexander Fleming. Alexander Fleming fue el que descubrió precisamente y fue el que le dio nombre a este antibiótico.
Las penicilinas junto con las cefalosporinas, ¿verdad?, van a pertenecer al grupo de los antibióticos beta-lactámicos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Fue descubierta la penicilina en 1928 por Alexander Fleming, por este señor que está aquí, un microbiólogo que estudiaba unos cultivos de una cepa de estafilococos en su laboratorio en el St. Mary's Hospital en Londres. Y él observó, descubrió que tenía algunos cultivos bacterianos que estaba haciendo que se habían contaminado con un hongo, y este hongo producía una lisis de las colonias bacterianas que estaban sembradas en la placa de Petri, de tal manera que había un amplio espacio redondeado donde todo lo que era el área de colonias había sido liquidado por la presencia de este hongo que había caído ahí, en esa área. Entonces, el hongo que contaminó el cultivo, eran cultivos de estafilococo específicamente, que estaba estudiando Fleming, era el hongo Penicillium. Era un hongo que existía y estaba descrito ya, Penicillium. Y él dedujo que alguna sustancia que producía el penicillium, que estaba ahí metido, pues estaba destruyendo a todas las bacterias que estaban alrededor, ¿verdad?, barriendo con ellos en esas áreas extensas redondeadas que ven ahí en la placa de cultivo. Y le llamó, por ser, pensando de que es una sustancia con bastante buen criterio, de que era una sustancia que estaba producida por el penicillium, le llamó penicilina a esa sustancia, la cual pudo comprobar después que también era nociva para otras cepas de estafilococos y de muchas más estreptococos también. En 1938, 10 años más tarde del descubrimiento por Fleming de esto, se obtuvo, porque Fleming descubrió esto, pero no lo publicó, no le dio una gran relevancia de momento, pero bueno, posteriormente en el año 38, más tarde sí, se empezó a obtener penicilina por primera vez como un compuesto terapéutico por un grupo de científicos de la misma Universidad de Oxford, ahí en el Reino Unido, y comenzó a utilizarse entonces en animales de experimentación infectados por estafilococos y por estreptococos, obteniendo éxito rotundo. Ya en el año 1940 pues ya se habían confirmado que el éxito sobre el tratamiento de esas infecciones en animales de experimentación pues era muy eficaz. Al siguiente año, en 1941, ya empezó a utilizarse experimentalmente en pacientes en Oxford, obteniéndose muy buenos resultados. Por ejemplo, en el hospital de la policía se empezó a utilizar con hombres que tenían uretritis por contacto venéreo, y eran cepas de estas y empezó a tener buenos resultados. Ya en 1942 comienzan las investigaciones en la Universidad de Yale en los Estados Unidos, y también tienen éxito con los pacientes en los que se utilizó. En el 1943 comienza a utilizarse en forma masiva entonces ya por los norteamericanos en el ejército. Estaban utilizándolo ya en heridas de guerra, etcétera, con muy buenos resultados en los casos que estaban infectados. Ya estaba andando la Segunda Guerra Mundial. Las penicilinas van a tener en su estructura química un anillo beta-lactámico, que era lo que decíamos ahorita. Aquí tienen el anillo beta-lactámico, ¿eh? Este es el anillo beta-lactámico, este que está aquí en color marrón señalado por la flecha, es el anillo beta-lactámico, como ven ustedes. Ellas van a tener en su estructura este anillo, al igual que las cefalosporinas lo van a tener también, por eso se llaman beta-lactámicos, ¿verdad? Ese anillo beta-lactámico en las penicilinas está unido a otro anillo, que es este otro que está aquí, que tiene en este punto un átomo de azufre, y que se llama anillo tiazolidínico. Ambos unidos, el anillo beta-lactámico al anillo tiazolidínico, constituyen la raíz, por así decirlo, o el núcleo, por así decirlo, de estos antibióticos del grupo de las penicilinas. Esto es lo que se denomina ácido 6-aminopenicilánico.
esta unión del anillo beta-lactámico con el anillo tiazolidínico es lo que constituye el ácido 6-amino-penicilánico, que es común en la estructura de las penicilinas. Entonces tenemos hoy en día muchas penicilinas, ¿verdad? Y eso ha salido de que sobre este enlace, que es donde vienen los distintos radicales que se pueden insertar a esta molécula de 6-amino-penicilánico, pues se insertan distintos radicales que le van confiriendo entonces a la molécula resultante pues propiedades específicas en cuanto al espectro ampliado, en cuanto al espectro más centrado sobre determinado grupo de bacterias, de gérmenes, en fin, esto que está señalado aquí en azul es, bueno, de una manera muy general, es el radical que puede insertarse y que puede ser de distintos tipos a la molécula de ácido 6-amino-penicilánico, dando por resultado entonces distintos tipos de penicilina, distintas variedades de penicilina semisintética que el hombre ha llegado a crear y que iremos viendo también aquí hoy. El mecanismo de acción de las penicilinas. Bueno, como todos los antibióticos beta-lactámicos, incluyendo a la cefalosporina, las penicilinas actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, lo que provoca la destrucción de la misma con muerte de la bacteria. Para comprender a cabalidad este mecanismo, debemos conocer bien la estructura de la pared bacteriana, que yo estoy seguro de que ustedes le han explicado eso en microbiología, pero aquí vamos a insistir de nuevo porque tiene que ver mucho con el mecanismo de acción. La pared bacteriana, que es básica para la subsistencia de las bacterias gram positivas, son las que tienen una pared bacteriana amplia, está constituido por numerosas capas de un heteropolímero de peptidoglucano, formado por unas 50 a 100 cordones lineales ubicados uno sobre otro, formados por dos enlaces que unen dos tipos de aminoazúcares, el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, y que se insertan, se enlazan alternantemente y unidos de forma entrecruzada también por cadenas polipeptídicas. Esta pared bacteriana está por fuera de lo que viene siendo la membrana celular bacteriana, que tiene una estructura similar a la de la estructura de la célula animal. Vamos a ver ahora aquí en en esta diapositiva, pues pueden ver ustedes la pared bacteriana de una bacteria, de una bacteria gram negativa, gram positiva, ¿verdad? Aquí están viendo, primero esta es la membrana celular. Vean ustedes que la membrana celular en cuanto a la constitución básica es muy semejante, una doble capa de moléculas de fosfolípidos, como están viendo ustedes aquí, con sus cabezas hidrófilas dirigidas hacia la superficie extracelular e intracelular y las colas mirándose unas a las otras, proteínas de transmembrana, ¿verdad? Y bueno, por encima hay un espacio aquí que llaman espacio periplásmico y después viene precisamente la estructura de lo que viene siendo la pared bacteriana. Esto es la pared bacteriana. La pared bacteriana que está formada por estas hileras de peptidoglucanos que pueden variar entre 50 y 100 hileras de peptidoglucanos, donde las unidades que están enlazadas unas con las otras son de esos aminoazúcares que son el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, que están enlazaditas unas con las otras formando estas hileras que como ladrillos van colocadas unas sobre las otras dando esta espesa y contundente pared bacteriana. A la vez van a estar enlazadas por enlaces en forma diagonal, una hilera con la otra mediante enlaces peptídicos, por eso se llaman peptidoglucanos, ¿verdad? Por eso toda esta pared bacteriana va a estar formada por los peptidoglucanos estos que están enlazados de esa manera. Vamos a tener también aquí algunas otras moléculas de ácido teicoico, algunas otras proteínas asociadas a la pared bacteriana que son propias de este tipo de bacteria. Aquí tenemos la bacteria, la pared bacteriana, esa misma que estuvimos viendo, más esquemáticamente representada de una bacteria gram positiva y la que tiene una bacteria gram negativa. Fíjense la diferencia, Fíjense cómo la pared bacteriana de un gram positivo, pues es una pared muy amplia, que tiene de 50 a 100 unidades de peptidoglucanos, ¿verdad?
que son el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina enlazadas unas con otras, y cada hilera está enlazada con la vecina mediante enlaces peptídicos, ¿verdad? Después más abajo viene ya la membrana bacteriana, ¿no? Y aquí hay un espacio que se llama espacio periplásmico. Bueno, aquí en la membrana, ya por debajo de la pared, en la membrana engastada hay unas proteínas de transmembrana que reciben el nombre de, abreviado de PBP. Eso quiere decir Penicillin Binding Protein. Esto quiere decir proteínas que se unen a las penicilinas, porque se ha visto que las penicilinas pues tienen gran afinidad por este conjunto de proteico que hay aquí, que es un equipo enzimático de enzimas llamadas transpeptidasas, que son las que hacen la síntesis de estos enlaces para unir a las distintas hileras de ácido N-acetil penicilánico N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Las bacterias gram negativas pues tienen una diferente estructura, tienen como pared, tienen su membrana, como ven ustedes aquí, con estas mismas proteínas y otras más, en la PBP igual, ¿verdad? Aquí, pero viene el espacio periplásmico, entonces tienen realmente una cadena aproximadamente de estructuras de estas de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, ¿verdad? Y ya después unidas por moléculas de lipoproteínas, pues tienen unidas a esta breve cadena de peptidoglucanos, viene una segunda membrana, otra segunda membrana, vean ustedes, formada igualmente por doble cadena de fosfolípidos, donde hay distintas proteínas de canal que permiten la entrada de determinadas sustancias, ¿verdad? Y también hay distintas moléculas antigénicas aquí, polisacárido, lípido A, en fin, que son el lipopolisacárido característico de las membranas de las bacterias gram negativas. Por eso, en las bacterias gram negativas existen, como ven ustedes, dos membranas. La más externa es la que forma la pared bacteriana, constituida por fosfolípidos, ¿verdad? Solo tienen una capa monomolecular, como ven ustedes, de proteoglucanos, peptidoglucanos, entre las dos membranas. Tanto las gram positivas como las gram negativas, como decía, tienen en su membrana interna estos complejos enzimáticos que están aquí, que son las PBP o las proteínas ligadoras, es lo que quiere decir esto de penicilinas, ¿verdad? Que, bueno, por supuesto, se descubrió que la penicilina se une a ellas, pero realmente son un equipo enzimático que lo que hacen es encargarse de reparar los enlaces estos que están entre las hileras de peptidoglucano. Por eso ya veremos que las penicilinas mayormente tienen un efecto importante sobre las bacterias gram positivas más que sobre las gram negativas, ¿verdad? Aunque tenemos un grupo de penicilinas con espectro extendido, que son las más nuevas, que además de seguirle dando a estas otras gram positivas, también ya tienen acción sobre estas otras. Pero va a radicar importantemente la acción de estas penicilinas en la unión que suelen tener ellas a este conjunto enzimático llamado PBP o proteína ligadora de penicilina, ¿verdad? Las penicilinas atraviesan bien la capa esta de peptidoglucanos que vieron ustedes en la pared externa de las bacterias gram positivas y se fijan a las proteínas ligadoras de penicilina, las PBP, de la membrana, bloqueando a la enzima transpeptidasa que forma parte de ese complejo, y se interrumpe, como ya les había dicho, la síntesis de los polipéptidos, que son esas cadenitas diagonales que vieron ustedes pequeñitas que unen entre sí las unidades de glucanos que están en distintas hileras vecinas, ¿verdad? Y esto provoca entonces, lógicamente, esta interrupción de la síntesis de esto, pues provoca el desmoronamiento, la destrucción de la pared bacteriana y por supuesto con la muerte de la bacteria. Por eso es que estos antibióticos son bactericidas,
De manera general, las penicilinas son activas contra gérmenes gram positivos, como les comenté ya, y menos sobre gérmenes gram negativos, ya que estos últimos, por tener dos membranas constituidas por fosfolípidos, no permiten el paso fácil de las penicilinas hasta las PBP, ubicadas en la membrana interna. No obstante, algunas penicilinas, como decía anteriormente, de más amplio espectro, más nuevas, difunden más fácilmente a través de algunas proteínas porinas, ¿verdad? Estas porinas que ven ustedes aquí, que tienen las bacterias gram negativas en la membrana externa, pues hay algunas penicilinas que pueden atravesar bien estos poros y entrar acá para unirse con estas y por tanto tienen acción sobre bacterias gram negativas también, ¿verdad? Entonces, son un grupo de penicilinas de espectro extendido que le llaman, que ya las veremos, son penicilinas semisintéticas. Muchas bacterias gram negativas producen también enzimas beta-lactamasas. Fíjense ustedes, beta-lactamasas. ¿Qué quiere decir esto? Que destruyen el anillo beta-lactámico en la estructura de la molécula del antibiótico, inactivando al antibiótico, ¿verdad? También esas beta-lactamasas, por destruir el núcleo del ácido 6-aminopeniциlánico que está formando la estructura de la molécula del antibiótico, rompiendo dentro de ella al anillo beta-lactámico, por eso reciben el nombre de penicilinasas. Penicilinasas porque destruyen a la penicilina. También, por supuesto, destruyen, de igual manera, destruyen el anillo beta-lactámico que está en las moléculas de las cefalosporinas, que son los otros beta-lactámicos que veremos después, ¿verdad? Inutilizando hacia el antibiótico y estas bacterias entonces se hacen resistentes a las penicilinas. Estas bacterias no sufren daño por las penicilinas producto de haber aprendido a fabricar esta enzima. Dichas enzimas se encuentran a nivel del espacio periplásmico, ¿verdad? Entre las membranas internas y externas. O sea, esas penicilinasas vamos a tenerlas metidas, las van a tener las bacterias metidas aquí, esperando que la penicilina que entre por aquí venga a unirse con esto. Aquí le captura la molécula de la penicilinasa o beta-lactamasa y ahí mismo la inactiva, le rompe el anillo beta-lactámico, impidiendo entonces que se interrumpa la actividad de este complejo enzimático PBP, ¿verdad? Claro que hay ya veremos, algunos antibióticos estos que pueden ser resistentes a estas beta-lactamasas o estas penicilinasas y por tanto amplían su espectro contra este tipo de bacteria que aprendió a defenderse de las penicilinas y de las cefalosporinas. Bueno, la clasificación de las penicilinas y propiedades farmacológicas. Tenemos fundamentalmente estas penicilinas naturales, que son la penicilina G y la penicilina V o penicilina V. La llama penicilina G y penicilina V. Esta letra se llama V o V, no V chiquita ni V corta como le dicen aquí, sino esto se llama V. Eso de V chiquita y V corta no existe. Bueno, pues tanto la penicilina G, también conocida con el nombre de benzilpenicilina, y benzilpenicilina no hay que confundir esto con un tipo de penicilina que veremos que se llama penicilina benzatínica. A estas penicilinas G se le llama penicilina o sea, benzilpenicilina. Estas penicilinas más la penicilina V, que recibe también el nombre de fenoximetilpenicilina, son fuertemente activas contra cepas sensibles de cocos gram positivos, que tienen la estructura esa que vieron de la pared bacteriana, pero se hidrolizan fácilmente por las penicilinasas o beta-lactamasas, por lo que no son útiles para infecciones por estafilococos dorados. Los estafilococos dorados, un gran número de ellos, enorme cantidad de ellos, de cepas de ellos, estafilococo dorado o áureo, es lo mismo, han aprendido a fabricar penicilinasas, beta-lactamasas, y por tanto hay un buen número de ellos que son resistentes a estas penicilinas. La penicilina G es también muy activa contra muchas especies de streptococos, excepto los enterococos. Hoy día han aparecido muchas cepas resistentes de neumococos
como son el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonía, muy frecuentemente causante de neumonía, y de igual manera muchas cepas de gonococos y meningococos que originalmente eran sensibles, muy sensibles a las penicilinas, también se han hecho resistentes, han aprendido a resistir la acción de las penicilinas fabricando penicililasas, ¿verdad? Otros gérmenes sensibles, además de estos gérmenes cocos gram positivos que hemos señalado acá, podemos señalar también que, por ejemplo, el Corynebacterium diphtheri, que es el causante de la difteria, también suele ser sensible. Género Clostridium, los Clostridium welchi, Clostridium que produce, por ejemplo, la gangrena gaseosa, de los distintos géneros de Clostridium, el Botulinum, ¿verdad? Todos los Clostridium generalmente suelen ser el tetani, el del tétano, suelen ser sensibles, la mayor parte de ellos, a las penicilinas estas G. El Treponema pallidum de la sífilis, también, la espiroqueta sifilítica. La Borrelia burgdorferi, que es una riqueza que produce la enfermedad de Lyme's, que en estas latitudes no las tenemos, pero en Norteamérica, por ejemplo, y México, pues suele causar bastante morbilidad, pues pueden ser sensibles a estas penicilinas. La penicilina G la encontramos fundamentalmente como penicilina G-procaína. Esta denominación G no hemos podido encontrar nunca una explicación específica a lo que significa esta G. Lo más que hemos podido averiguar es que, bueno, cuando se empezaron los estudios de las penicilinas y su aplicación al ser humano y demás, los ingleses empezaron a enumerarlas con números, y los norteamericanos, que avanzaron mucho también con esta investigación y fueron los primeros que empezaron a aplicarla ya en el ejército, pues empezaban a denominarla con letras a las penicilinas, y entonces, bueno, específicamente esta le pusieron G. El por qué escogieron la G no sabría decirle, y no he encontrado la explicación todavía en ninguna literatura. Pero bueno, penicilina G-procaína, que se utiliza para uso inyectable por vía intramuscular. La dosis media que se utiliza es de 500.000 a 1.000.000 de unidades intramuscular cada 12 horas. La asociación con el anestésico procaína, por eso se ven que es G-procaína, permite una liberación más lenta, ¿verdad? Viene unido ahí a este anestésico procaína, y cuando usted le inyecta, estas son para uso intramuscular, estas no se ponen endovenosas, no se deben de poner, no se pueden poner endovenosas porque no se van a disolver adecuadamente, forman como, si usted la pone dentro de un frasco, por ejemplo, acuoso de suero o algo, pues se forma una cosa lechosa ahí que no es aconsejable. Entonces son para uso intramuscular, y precisamente la procaína lo que hace es que permite la liberación lenta desde el sitio intramuscular donde se inoculó, permite la liberación sostenida durante un número de horas considerable, hasta 12 horas, ¿verdad? Y hay veces que en niños, por ejemplo, puede ser por más tiempo, la liberación a los capilares, a la sangre capilar circundante del antibiótico, gracias al hecho de que tiene esta procaína asociada. Tenemos también la penicilina G sódica, no viene unida a la procaína. Puede ser sódica, o sea, está unida al catión sodio o al catión potásico, ¿verdad? Estas sí se utilizan por vía endovenosa, estas sí son muy solubles, se le llaman penicilinas cristalinas, porque la unión con estas sales, que son cristalinas, pues forman verdaderos cristales que se pueden disolver muy bien en agua y por tanto se pueden administrar por vía endovenosa. Es especial para administrar por vía endovenosa, aunque también se puede utilizar por vía intramuscular, solo que por vía intramuscular es bastante dolorosa. Cuando se inocula ahí, se inyecta en la masa muscular, es más dolorosa que la G-procaína. La dosis media de estas penicilinas puede también de 500.000 a 1.000.000 de unidades endovenosa o intramuscular. Se pone esta cada 6 horas. Esto estoy hablando en el adulto, ¿verdad? La penicilina G-benzatínica
Por eso les decía ahorita que no había que confundir esta penicilina que se llama benzilpenicilina, no hay que confundirla, y esta también, benzilpenicilina, no hay que confundirla con la penicilina benzatínica, que es otra cosa. Está asociada, esta penicilina G-benzatínica está asociada a la dibenziletil enodiamina, ¿verdad?, que forma un compuesto de liberación mucho más lento que el de la G-procaína, ¿verdad? Permite concentraciones, o sea que desde el sitio de la inyección se empiecen a liberar concentraciones pequeñas de manera constante, que empiezan a circular por todo el organismo y que puede durar de 29 a 30 días, dando esta posibilidad. Se utiliza por vía intramuscular. Este medicamento, por ejemplo, se ha utilizado mucho y se utiliza mucho para tratar pacientes que han tenido fiebre reumática y que tienen lesiones valvulares como resultado de la fiebre reumática y demás, para poder garantizar que haya penicilina circulante por mucho tiempo. Generalmente se pone una inyección intramuscular mensual. Las penicilinas se distribuyen uniformemente en casi todos los tejidos, excepto en el sistema nervioso. No atraviesan la barrera hematoencefálica. Son muy hidrosolubles y ustedes saben que la barrera hematoencefálica, para atravesarla, tienen que ser sustancias que sean bien liposolubles. Sin embargo, las penicilinas se pueden utilizar, y se han utilizado y se siguen utilizando, para tratar meningoencefalitis bacterianas, o sea, meningitis bacteriana, que son inflamaciones de las meninges, tejido nervioso, causadas por bacterias. ¿Y cómo es posible entonces que pueda entrar al sistema nervioso si no atraviesa la barrera hematoencefálica? El problema es que cuando hay una inflamación meningea, como ocurre en las meningitis, pues la estructura normal de la meninge, la selectividad esa que tiene para no dejar pasar sustancias hidrosolubles, se pierde. Y entonces la penicilina puede entrar en estas circunstancias al sistema nervioso y puede hacer su acción favorable antibacteriana contra las bacterias que están produciendo infección. La eliminación de todas las penicilinas va a ser por vía renal. Solamente un 10% o a veces menos por filtración glomerular, y el 90% se va a eliminar por secreción tubular sin biotransformación. Utiliza los mecanismos tubulares que transportan distintas sustancias ácidas para eliminar estos mismos mecanismos enzimáticos de transporte activo que están en la membrana basal del túbulo, no en la apical sino en la basal, se combinan muy fácilmente con ellos y atraviesan la célula tubular y son depositados por secreción por las células tubulares en la luz del túbulo. Por tanto, se eliminan básicamente casi todas, por inmensa mayoría, por secreción tubular y prácticamente sin biotransformar. La penicilina V, también conocida como fenoximetilpenicilina, tiene, la única ventaja que tiene es la de ser muy estable en el pH ácido del estómago. Porque, por ejemplo, la penicilina G, si se hiciera un comprimido que fuera de penicilina G, de esta que estuvimos viendo ahorita, pues sencillamente se iban a activar enseguida por el ácido clorhídrico del estómago y no iba a tener ningún tipo de posibilidades de ser absorbida y actuar. Sin embargo, esta penicilina V o fenoximetilpenicilina tiene como única ventaja ser precisamente muy estable en el pH ácido del estómago y no descomponerse, pudiéndose absorber por vía gastrointestinal, aunque no llega a alcanzar concentraciones muy altas. Se utiliza solo en preparados orales, ¿verdad?, en suspensión, para infecciones leves, faringoamigdalitis leve, ¿verdad?, por gérmenes sensibles, y también la hay en comprimidos, además de la suspensión oral. Bueno, pues vamos a ver ahora el grupo de penicilinas resistentes a las penicilinas. Aquí tenemos la meticilina. La meticilina es una penicilina muy activa contra los estafilococos productores de penicilasa. Actualmente ya no se utiliza, por ser muy tóxica, suele producir nefritis, pero sigue siendo útil para clasificar las cepas de muchos estafilococos. Usted puede encontrar estafilococos que son resistentes a la penicilasa
y estafilococos que no son resistentes a la penicilina, o sea, productores, perdón, de penicilasa y otros que no. Y entonces uno los puede identificar, por ejemplo, como la meticilina actúa sobre los estafilococos productores de penicilasa, destruyéndolos, pues poniendo la siembra, en el cultivo, poniendo meticilina, uno puede saber si el estafilococo es un estafilococo resistente o no a la meticilina, porque inclusive la meticilina, que es muy destructiva contra una variada cepa de estafilococos, también hay cepas de estafilococos que la resisten. Entonces, bueno, ya desde el cultivo uno puede saber si el estafilococo que ha crecido ahí en ese cultivo, de esa muestra que se tomó de una secreción, por ejemplo, respiratoria, por ejemplo, pues si es un estafilococo, si es resistente a la meticilina, es un estafilococo productor de penicilasa, y hay que buscar entonces un antibiótico que sea, o sea, que no sea destruido por la penicilasa. Y si te da que es sensible a la meticilina, pues generalmente la capacidad de ese estafilococo es la de ser destruida por antibióticos de este otro tipo. Bueno, tenemos también aquí entre los penicilinas resistentes a la penicilasa la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la nafcilina. Se usan básicamente contra cepas de estafilococos productores de penicilasas, ¿verdad? Son bien activas, ya que aunque tienen cierta acción también sobre los gérmenes que ataca la penicilina G, o sea, sobre los gram positivos otras características de estos que vimos, son mucho menos activas sobre esas infecciones y son mucho más específicas sobre infecciones por estafilococos de este tipo, ¿verdad? Por eso se deben de utilizar solamente cuando se sepa de que lo que estamos enfrentando es un estafilococo productor de beta-lactamasa, de penicilasa, ya identificado en el cultivo con el uso de la meticilina, ¿verdad? Pues podemos decidir entonces que se puede utilizar alguno de estos antibióticos que están aquí. Antes la meticilina se usaba bastante. Yo me acuerdo que en pediatría se usaba mucho para combatir eso, pero con el tiempo se vio que producía fenómenos de nefritis y por tanto hoy en día ya ha quedado en desuso y solamente se utiliza para identificar, bien caracterizar a los estafilococos estos en los cultivos, ayuda notablemente a determinar las características. Las aminopenicilinas o penicilinas de espectro extendido. Ahora sí llegamos aquí a las penicilinas estas semisintéticas que se han creado precisamente cambiando ese radical que vieron ustedes en la formulita aquella que yo les mostré, que se veía en azul y tenía una R, ¿verdad? Ese radical pues puede variarse de distintas maneras uniéndose al ácido acetilpenicilánico, 6-acetilpenicilánico, y dándole cualidades específicas, un tanto ya diferentes también a las que tienen las penicilinas G y V. Entonces, aquí tenemos la ampicilina y la amoxicilina. Tienen más o menos una acción similar sobre los gérmenes gram positivos que ataca las penicilinas G, aunque con menos alcance, quizás no una gama tan variada, pero más o menos al mismo grupo de gérmenes gram positivos que ataca la penicilina G pueden ser atacados por estas penicilinas. Pero tienen un espectro que no tiene la penicilina G extendido sobre un buen grupo de gram negativos, ¿verdad? Que no son alcanzados por las penicilinas G. ¿Verdad? Esa es la gran ventaja que tiene, por eso se llaman de espectro extendido. Espectro extendido quiere decir que además de tener el espectro sobre los gram positivos, que más o menos son los mismos que atacan las penicilinas G, tienen también una incursión dentro del campo de las gram negativas porque golpea bien a muchos grupos de bacterias gram negativas. Por ejemplo, la ampicilina es muy activa contra el Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae es una bacteria que con frecuencia en niños pequeños, ¿verdad?, suele dar neumonías, puede dar laringitis, ¿verdad?, distintos tipos de infecciones respiratorias, una bacteria gram negativa, que por ejemplo las penicilinas estas no le hacen nada, las penicilinas G no le hacen nada, sin embargo la ampicilina es muy
vamos a ser agresiva contra el Haemophilus influenza. También contra cepas de Escherichia coli, que son todas gram negativas, ¿verdad? Hay muchas cepas de Escherichia coli que son sensibles. La ampicilina se ha utilizado para tratar, por ejemplo, infecciones urinarias, que suelen ser frecuentes por bacterias gram negativas, y la Escherichia coli no es nada infrecuente como bacteria causantes de infecciones urinarias. Y bueno, vamos a tener un gran número de cepas de Escherichia coli que son sensibles a la ampicilina, ¿verdad? Por eso se ha utilizado en el tratamiento también de infecciones urinarias por Escherichia coli. También la ampicilina se ha utilizado sobre cepas de meningococos, Proteus mirabilis, Neisseria gonorrea y algunos enterococos, aunque claro, ya con estas bacterias han ido apareciendo cepas resistentes también. Ya no están, vamos a decir, no tienen la misma efectividad que tenía al principio en los primeros tiempos, aunque siguen quedando algunos de estas cepas que pueden ser sensibles a la ampicilina, pero ya específicamente en este grupo ha ido perdiendo, inclusive también de algunas de Escherichia coli, han ido perdiendo la sensibilidad a la ampicilina. La amoxicilina. La amoxicilina tiene más o menos el mismo espectro de acción que la ampicilina, es decir, puede atacar gérmenes gram positivos, más o menos el mismo grupo aproximadamente que tiene la penicilina G, pero también va a actuar sobre los mismos gérmenes gram negativos, incluyendo el Haemophilus influenza y todos estos que hemos dicho aquí, ¿verdad? O sea, el mismo espectro que tiene la ampicilina, siendo la absorción de ella más rápida que la de la ampicilina, se absorbe mucho más rápido y en forma mucho más completa, ¿verdad? Lo cual es una gran ventaja. Las penicilinas antiseudomonas, que son las carboxipenicilinas, ahí tenemos la carbenicilina, la ticarcilina y la piperacilina, ¿verdad? Estas penicilinas son muy eficaces contra los gérmenes de superinfección, es decir, las pseudomonas, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa y algunos Proteus. La piperacilina es muy activa también contra algunas cepas de Klebsiella. La Klebsiella es otra bacteria gram negativa que puede producir neumonías. Muchas veces se ven neumonías intrahospitalarias en pacientes ancianos, ¿verdad? Y que están un poco, y personas que están un poco inmunodeprimidas, pero sobre todo en ancianos, es frecuente, no es nada infrecuente ver también que intrahospitalariamente agarren una Klebsiella intrahospitalaria de estas y, bueno, pueden ser combatidas con la piperacilina o con algunas de estas otras, pero sobre todo la piperacilina se ha visto que es bastante sensible. También los aminoglucósidos, otro grupo antibiótico que estudiaremos, se ha visto que son también estas Klebsiella pneumoniae, muchas de ellas suelen ser sensibles, ¿verdad? Como la kanamicina, la gentamicina, suelen ser esas bacterias también sensibles a la acción de esos otros grupos antibióticos también. Vamos a hablar ahora de los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿verdad? Inhibidores de las beta-lactamasas. Vamos a ver qué es eso. Las beta-lactamasas, que producen muchas bacterias, como ya estuvimos viendo, hidrolizan el anillo beta-lactámico de los antibióticos que lo poseen en su estructura, inactivándolo, los de las penicilinas y el anillo beta-lactámico también de las cefalosporinas. Los inhibidores de las beta-lactamasas, como el Sulbactam, son sustancias que por sí no son de un grupo antibiótico. El Sulbactam, el Tazobactam, el ácido clavulánico, son sustancias que destruyen a la enzima beta-lactamasa, una gran afinidad por combinarse con la molécula y inactivarla, ¿verdad? Y entonces lo que se ha hecho hoy en día es que se han combinado muchas de estas penicilinas, como la amoxicilina, por ejemplo, se han combinado con sustancias de este tipo como el Sulbactam y el mismo ácido clavulánico, ¿verdad? De manera tal de que con esto se ha ampliado más todavía el espectro extendido que ellas tienen para actuar sobre gérmenes gram negativos productores de penicilinas, ¿verdad? Porque bueno, si no está presente el Sulbactam
o el ácido clavulánico en la molécula junto con la amoxicilina, por ejemplo, pues entonces la amoxicilina no va a tener acción. No va a tener acción sobre un germen de este tipo porque con la penicinilasa le va a destruir el anillo beta-lactámico. Pero sin embargo, si viene acompañada de una de estas sustancias, como el surfactán, el ácido clavulánico, el tazobactán, pues entonces sí va a haber extensión sobre ese grupo de bacterias y por tanto poseen este tipo de acción. Pero recordar que ellos como tal no tienen acción antibacteriana, no actúan sobre la bacteria, sino lo que hacen es actuar sobre la enzima que la bacteria produce para destruir a la penicilina en este caso, ¿verdad? Sin embargo, por tener esta característica estructural, pues lo que hacen es atraer a las beta-lactamasa, que es la enzima que producen ellas, uniéndose a ella y inactivándola. Por lo que van a ejercer esa protección sobre los antibióticos beta-lactámicos, que son sustratos de esas enzimas bacterianas. Estas sustancias se formulan en preparados asociados con amoxicilina. Por ejemplo, aquí tenemos un producto de Bagó que se llama Trifamox. El Trifamox es amoxicilina asociado a ácido, ¿cómo se llama? A surfactán. Hay otros preparados que vienen asociados al ácido clavulánico. Y por lo tanto se aumenta el espectro de acción del antibiótico, como dije ya, que puede también atacar entonces a bacterias que producen penicilinas también, penicilinas, perdón. Bueno, hay otros antibióticos también beta-lactámicos también, ¿verdad? Además de las penicilinas y además de las cefalosporinas, tenemos también otros antibióticos que tienen también en su estructura al anillo beta-lactámico, véanlo aquí, y esos son, le llamamos así, otros beta-lactámicos que tienen distintos nombres, son los carbapenems y los imipenem, ¿verdad? Los carbapenem específicamente son antibióticos beta-lactámicos sintéticos que difieren de las penicilinas en que el átomo de azufre que tienen en el anillo tiazolidínico, ¿verdad? Aquí en el anillo tiazolidínico, este que está aquí, que forma con esto el ácido 6-aminopenicilánico, aquí normalmente en la penicilina hay un átomo de azufre. Sin embargo, aquí en las carbapenem está sustituido por un átomo de carbono, un grupo carboxilo, como ven ustedes, y entonces por eso se les llama carbapenems, ¿verdad? Y tienen también al anillo beta-lactámico con sus radicales aquí que les dan las distintas propiedades, ¿verdad? Perdón, no es este, es este otro que está acá, en este vértice. Aquí es donde en el anillo tiazolidínico, este es el anillo tiazolidínico, en este vértice donde dice R2, ahí es donde está, normalmente en este anillo está en un átomo de azufre. Sin embargo, aquí en los carbapenem hay un átomo de carbono, que es lo que aparece insertado aquí en vez del azufre, y por eso se les ha llamado carbapenem, por el átomo de carbono que tiene. Entre este grupo que tienen esta estructura, tenemos al imipenem, cilastatina, o sea, imipenem cilastatina, tenemos el meropenem, ertopenem, el doripenem, panipenem, betaminopenem, en fin, todos son betaminoprom, todos son generalmente terminan en penem. Bien, tenemos el caso del imipenem, por ejemplo, suele ser resistente a la hidrólisis de un gran número de beta-lactamasas, producidas por distintos gérmenes gram negativos. Es activo contra un gran número de microorganismos gram positivos y gram negativos, productores de las penicilinasas estas, gérmenes anaerobios inclusive, y varias cepas de pseudomonas aeruginosas. Se administra el imipenem, se administra en preparados que tienen imipenem cilastatina. Este último, la cilastatina es un inhibidor de la enzima tubular renal dihidropeptidasa 1 que lo desdobla a un producto que es nefrotóxico. ¿Verdad? Se descubrió que el imipenem cuando se utilizaba solito, pues puede, si lo tienes que utilizar de forma prolongada, el imipenem cuando llega ahí a ser transportado hacia la luz tubular, pues que podía afectar esta enzima dihidropeptidasa, o sea, y entonces
O sea, quiero decir, la molécula, esta, puede ser afectada por la dihidropeptidasa que producen las células tubulares y entonces el producto de biotransformación, ¿verdad?, que era originado aquí, pues era un producto nefrotóxico. Entonces, bueno, se descubrió que asociando la cilastatina, pues sencillamente la cilastatina, y en este caso en el panipenem el betamiprom, pues pueden bloquear a la enzima esta tubular renal dihidropeptidasa 1 y no se obtiene el producto nefrotóxico, se puede segregar bien y sin ningún tipo de problema por el túbulo renal. Bueno, la farmacocinética de estas sustancias, de estos beta-lactámicos, se administran por vía endovenosa y se distribuyen bien por todos los tejidos, inclusive atraviesa la barrera hematoencefálica, si esta está inflamada por una meningitis. En caso de que no esté, pues no va a atravesarla. Se elimina por filtración glomerular. Se biotransforman en el riñón por las dihidropeptidasa 1 presentes en el borde. Estas dihidropeptidasas no están en el borde luminal, sino están en el borde basal, sino en el borde en cepillo, ¿verdad?, de la célula de los túbulos proximales, que acompañándolo de la cilastatina se produce un bloqueo de dicha enzima y no se produce entonces la formación de un compuesto potencialmente nefrotóxico. Y además esto lo hace útil para tratar infecciones renales que estén actuando también ahí en el riñón. Los efectos adversos que pueden producir, bueno, pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, a veces pueden afectar en la médula ósea y bajar a la producción de neutrófilos, neutropenia. Hay veces que se pueden producir eosinofilias. Las concentraciones altas pueden causar convulsiones. Esto es un mecanismo también que se ha visto con las penicilinas. Cuando las penicilinas, por ejemplo, cuando se empezaron a utilizar experimentalmente para ver si atravesaban la barrera hematoencefálica y se ponían de forma tal de que llegaran al sistema nervioso, aplicándolas directamente, saltando la barrera hematoencefálica, ya tenían que, por supuesto, abrir la meninge y aplicarla ahí, se vio que tenían acción convulsivante y podían producir convulsiones, ¿verdad?, y en altas dosis más. Sin embargo, cuando hay una infección, una inflamación meningea, atraviesan bien la barrera hematoencefálica y no producen esto. Pero generalmente cuando no está lesionada la barrera hematoencefálica, pues específicamente estos que pueden atravesarla en grandes dosis, tiene que ser en dosis altas, pues pudiera producir en algunos casos convulsiones. Otros antibacterianos no beta-lactámicos que afectan también la pared celular. Vamos a aprovechar aquí, vamos a hablar también de algunos otros antibióticos que no son beta-lactámicos, pero que como todos estos, igual que todos estos beta-lactámicos que hemos visto, afectan la síntesis de la pared bacteriana porque afectan ahí a las PBP. O sea, todos estos antibióticos que vimos penetran y afectan a las PBP, que son las proteínas ligadoras de penicilina, que son un complejo enzimático que tienen estas bacterias para precisamente establecer las cadenas polipeptídicas que unen los distintos hileras de peptidoglucano. Pues bueno, estos antibióticos que vamos a ver ahora aquí, aunque no son beta-lactámicos, no tienen eso en su estructura, tienen el mismo mecanismo de acción, inhibir la síntesis de la pared bacteriana por interferir con estos mecanismos. Entonces, bueno, como estamos viendo antibióticos que son de este grupo, pues vamos a incluirlos a ellos ahí también, aunque ya sabemos que estos, como dice aquí, son antibióticos no beta-lactámicos. Bueno, ahí tenemos la vancomicina. La vancomicina es activa contra microorganismos resistentes contra muchos antibióticos, como lo son algunas cepas de estafilococos dorados. No obstante eso, hoy en día se han reportado también resistencia de muchas cepas bacterianas que antes eran sensibles a este antibiótico. Hoy en día se ha visto que muchas se han convertido en resistentes. Por ello se debe restringir el uso de la vancomicina solo para infecciones por gérmenes gram positivos resistentes a antibióticos de estructura beta-lactámica. O sea, si se comprueba que es un germen, productor de beta-lactamasas, o se puede utilizar la vancomicina, o para pacientes que tengan alergia comprobada a los beta-lactámicos, que tengan alergia a la penicilina. Déjenme decirles que
las cefalosporinas, algunas cefalosporinas pueden tener pueden provocar reacción alérgica en personas alérgicas a las penicilinas, porque generalmente las personas alérgicas a las penicilinas, la reacción alérgica básicamente es a la estructura del anillo beta-lactámico, que tienen en la molécula, es contra que se generan los anticuerpos. Y bueno, como las cefalosporinas suelen tenerlo también, pues bueno, sobre todo las cefalosporinas de primera y segunda generación son las que más acción de este tipo se ha visto que pueden ocasionar, esta alergia cruzada que pueden tener. Pues bueno, cuando hay alergias a las penicilinas o a beta-lactámicos, como esas cefalosporinas de primera y segunda generación, pues una alternativa sería el uso de la vancomicina, ¿verdad? Que pueden atacar a estas bacterias perfectamente bien, a muchas de ellas, aunque ya sabemos que ya muchas se han hecho resistentes también, pero bueno, es un arma más que tenemos. También es útil para el tratamiento de la colitis por disbacteriosis. Miren, el uso de muchos antibióticos de estos, por ejemplo, la misma amoxicilina, la ampicilina, pues bueno, también pueden atacar, desgraciadamente, se dan por vía oral y ahí en el tubo digestivo, pues pueden atacar también a las bacterias de la flora bacteriana, que son muchas de ellas negativas y lógicamente son bacterias que nos defienden, que están ahí para protegernos de bacterias potencialmente dañinas que hagan un tránsito por ahí. Y sin embargo, muchas de estas bacterias nuestras, pues por la simbiosis que tienen, pues pueden producir sustancias que inhiben la reproducción o pueden inclusive destruir a las bacterias estas. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás dando un antibiótico con acción negativa, con la amoxicilina por vía oral, pues lógicamente van a actuar ahí sobre ellas también y muchas de estas bacterias van a resultar lesionadas, muertas por el antibiótico. Y entonces la protección esta que teníamos decae. Y por tanto, si hay alguna bacteria que sea resistente al antibiótico ese que estamos dando, pero que es una bacteria patógena que podía ser inhibida o estaba inhibida por estas bacterias nuestras, pues entonces se puede tornar agresiva y causarnos un gran problema, una disbacteriosis, ¿verdad? Con un cuadro diarreico. Hay una de ellas que se llama, no es la única, pero bueno, hay una de ellas que con frecuencia se puede producir una infección por barrimiento de la flora intestinal por el antibiótico que se esté usando y que es el Clostridium difficile. El Clostridium difficile pues da una colitis ulcerativa difícil de tratar, por eso es el nombre y entonces bueno, la vancomicina por vía oral, preparada por vía oral, ese es el único uso que tiene por vía oral porque no se puede absorber por vía gastrointestinal, pues es bastante eficaz contra este Clostridium difficile, que es difícil de curar cuando se produce una disbacteriosis por antibióticos de ese tipo. Bueno, otros usos son en la profilaxis de infecciones en pacientes con prótesis valvulares y también en pacientes odontológicos, ¿verdad? Se puede utilizar la vancomicina. Asociada con aminoglicósidos, como la gentamicina, por ejemplo, es muy útil en el tratamiento de la endocarditis bacteriana subaguda ocasionada por cepas de enterococos. El mecanismo de acción de la vancomicina, bueno, inhibir la síntesis, en este caso, de los fosfolípidos de la membrana, las enzimas que tienen que ver con la fabricación de las moléculas de fosfolípidos en la membrana bacteriana, pues son muy afectadas por la vancomicina y también en la polimerización de los péptidoglicanos, o sea, las PPP, que son las que polimerizan, las transpeptidasas, que ahí tienen enzimas también las PPP para polimerizar a los péptidos, las hileras de péptidos estas, pues también las puede destruir. Pero actúa en un sitio distinto a la acción de los beta-lactámicos, no es exactamente el mismo sitio de acción en las PPP, son otros sitios de acción sobre otras enzimas distintas de estos complejos enzimáticos. La farmacocinética de la vancomicina, bueno, en infecciones sistémicas se utilizan en infusiones endovenosas lentamente, pero como no se absorben por vía oral, solo se utilizan por esta vía cuando hay una, como decía ahorita, una colitis por disbacteriosis, sobre todo por Clostridium difficile, donde suele ser bien efectiva.
También se puede utilizar en el tratamiento de las meningitis bacterianas, se han utilizado también, sobre todo en personas que son alérgicas a las penicilinas y es un germen sensible a las penicilinas o a la cefalosporina, pues, pero sin embargo la persona es alérgica, pues entonces para evitar la alergia, pues se pueden utilizar. Pues la inflamación aquí de la barrera hematocefálica que existe en estas infecciones del sistema nervioso central le hace permeable a este antibiótico también. Sufre mínima biotransformación, no se biotransforma mucho y se excreta casi enteramente, más de un 90% por filtración glomerular sin biotransformación. En esto se parece bastante a las penicilinas que se eliminan, aunque no por filtración glomerular, las penicilinas se eliminan el 90% por secreción tubular, pero sin biotransformar. Las penicilinas tampoco reciben biotransformación, muy poco. Efectos adversos. Pueden producir shock por enrojecimiento, por vasodilatación, o sea, debido a que puede inducir liberación de histamina, o sea, los mastocitos liberan histamina y si se administra muy rápidamente. También suele producir fiebre por flebitis, o sea, la pared ahí cuando está la aguja metida en la vena, en contacto con la pared, cuando va pasando el antibiótico por ahí, pues puede producir irritación, inflamación venosa. Se produce entonces enrojecimiento en el sitio y edema duro ahí, con dolor en el sitio de la inyección, lo cual quiere decir que se ha producido una flebitis en el sitio que se está inoculando. Tenemos también la bacitracina. ¿Qué cosa es la bacitracina? La bacitracina son una mezcla de polipéptidos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, que es muy activa contra un gran número de microorganismos gram positivos. Se utiliza solamente en cremas de aplicación tópica por ser potencialmente nefrotóxica, por eso no se utiliza por vía oral, pero sí en aplicación en cremas y esas, suele ser muy útil para un gran número de bacterias patógenas gram positivas que caigan ahí sobre la piel, pues la bacitracina es sumamente efectiva y por eso se utiliza para este tipo de preparado tópico para combatir ahí infecciones por gérmenes gram positivos, sobre todo. Bueno, con esto hemos terminado con este grupo de antibióticos beta-lactámicos y no beta-lactámicos que actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana, que lo que hacen es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Ahora, posteriormente vamos a pasar a estudiar los antibióticos también beta-lactámicos y que actúan de esta manera. Vamos a estudiar las cefalosporinas. Bien, continuamos entonces con el grupo de antibióticos beta-lactámicos, el grupo que nos faltaba y que no habíamos presentado, aunque lo habíamos comentado cuando estábamos hablando de las penicilinas, es el de la cefalosporina, que son también antibióticos de tipo beta-lactámico. Como decíamos, son beta-lactámicos por tener en su estructura este anillito, que lo estás viendo aquí otra vez, que lo tenían las penicilinas también, tienen el anillo beta-lactámico. Pero en vez de tener un anillo tiazolidínico, tienen unido al anillo beta-lactámico, tienen un anillo dihidrotiacínico, que es diferente, ¿verdad? Este anillo dihidrotiacínico unido al anillo beta-lactámico forma el núcleo CEFEM, que es característico de las cefalosporinas, el núcleo CEFEM. Sin embargo, el anillo tiazolidínico que tenían las penicilinas, unido al anillo beta-lactámico, formaba el ácido 6-aminopenicilánico, ¿verdad? Bueno, pues aquí no, aquí es otro anillo, que es el anillo dihidrotiacínico, que unido al anillo beta-lactámico forma el núcleo CEFEM, que por eso le da el nombre de cefalosporinas. Aunque el mecanismo de acción que tienen estos antibióticos, estas moléculas de antibióticos, es el mismo, a actuar sobre la síntesis de la pared bacteriana. El mecanismo de acción, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Igual que las penicilinas y los otros beta-lactámicos, son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana,
Por tanto, el blanco de ellas lo constituyen los complejos estos de proteínas enzimáticas PBP, o proteínas fijadoras de penicilina. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, pues tenemos las cefalosporinas de primera generación, que fueron las primeras que surgieron. Tienen actividad satisfactoria contra gram positivos, actividad moderada contra gram negativos. No tienen actividad contra los estafilococos dorados productor de beta-lactamasas. No le hacen nada a esos gérmenes. Son activos contra la Klebsiella, aunque hoy en día ya han aparecido muchas cepas de Klebsiella resistentes, pero bueno, generalmente pueden atacar bien cepas de Klebsiella pneumoniae, de Proteus mirabilis y algunas cepas de Escherichia coli. Entre ellos tenemos algunos de los más comunes, son la cefalotina, la cefazolina, la cefalexina, uno de los que más se utiliza hoy en día aquí, y el cefadroxilo. Son muy buenos, muy activos contra este tipo de gérmenes. Son preparados orales, casi siempre preparados orales. Tenemos también las cefalosporinas de segunda generación. Tienen más fíjense bien, aquellas cefalosporinas, pues tenían o tienen una acción fundamentalmente satisfactoria contra gram positivos y una moderada acción sobre gram negativos. Sin embargo, estas otras que surgieron después, las cefalosporinas de segunda generación, tienen más especificidad sobre los gram negativos, o sea, se extiende más el espectro de acción hacia los gram negativos y disminuye notablemente el espectro de acción sobre los gram positivos, es decir, que las bacterias gram positivas que pueden ser afectadas por estas cefalosporinas no es tan numeroso como en el caso de las de primera generación, que afectaban más a los gram positivos y prácticamente muy pocos gram negativos. Aquí es al revés, aquí se afectan más los gram negativos ampliamente y los gram positivos pues muy poco. Aquí tenemos la cefoxictina, tenemos el cefotetán, el cefmetazol, la cefuroxima, el cefaclor, el cefamandol y el fonicid. Esas son algunas de las más importantes moléculas de cefalosporinas de segunda generación con esta característica de espectro de acción. Las cefalosporinas de tercera generación. Bueno, pues vean ustedes, aquí muy poca, ya es prácticamente insignificante la acción que tienen sobre los gram positivos, muy escasas bacterias gram positivas, resisten la acción de muchas beta-lactamasas y son muchísimo más activas sobre los gram negativos, todavía más que las de segunda generación que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos la ceftazidima, tenemos la cefoperazona, la cefotaxima o claforán y la ceftriaxona o rocefin. Estos son los nombres con los cuales surgieron por primera vez comerciales, surgieron por primera vez sobre todo por el laboratorio Roche, sacó la ceftriaxona con este nombre, ¿verdad? Y se le conoce internacionalmente a la ceftriaxona como rocefin, por este nombre comercial que es del laboratorio Roche. Muy buenos, estos dos antibióticos son extraordinariamente buenos para atacar gérmenes gram negativos. Atacan algunos gram positivos, como ven ustedes, pero ya mucho menos que las de segunda y las de primera generación, que eran las que más acción tenían sobre los de gram positivos. Las cefalosporinas de cuarta generación, mucho más activas todavía sobre los gram negativos que las de tercera. Son muy agresivas sobre los gram negativos. Son resistentes, todavía mucho más resistentes a las beta-lactamasas. Muy útiles para tratar infecciones por bacilos gram negativos resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. Bien, ustedes. Y son aún más resistentes a las beta-lactamasas que las de tercera. Resisten mejor a las beta-lactamasas que las de tercera generación, el grupo anterior que vimos, y específicamente muy útiles para tratar bacilos gram negativos que son resistentes a ese tipo de cefalosporinas de tercera generación. Tenemos aquí, por ejemplo, la cefepima y la cefpiroma, que son las más representativas de este grupo. Hoy en día han aparecido algunas más, pero bueno, estas son las más conocidas. Se utilizan para tratar infecciones nosocomiales, quiere decir infecciones propias del hospital, ¿no? Que generalmente los gérmenes hospitalarios que
un paciente, por ejemplo, ingresa y no tenía infección y agarra una infección en el hospital, generalmente es por una bacteria que sobrevive en el hospital y que por estar en ese medio interactuando con moléculas de diversos antibióticos que andan diseminadas por el medio, pues han aprendido a hacerse resistentes a los mismos y por tanto cuando se infecta un paciente así, pues es una infección intrahospitalaria o nosocomial, porque le llaman nosocomios a los hospitales o a los centros estos de donde se tratan enfermedades. Entonces, pues, se utilizan, estos antibióticos deben de dejarse única y exclusivamente para el resultado del antibiograma. Si en el antibiograma viene que es un germen con estas características que resiste cefalosporinas de tercera generación, que son productores de beta-lactamasas, de penicilasa, ¿verdad? Y que tiene esas características, pues bueno, ahí sí está indicado utilizarlo. Y debe de ser así para evitar que se vayan creando fácilmente bacterias, cepas que sean resistentes. Por tanto, debe dejarse nada más que para tratar infecciones nosocomiales a gérmenes de superinfección productores de beta-lactamasa y que se haya podido comprobar que con el antibiótico son gérmenes de este tipo. Las reacciones adversas a las cefalosporinas. Bueno, las cefalosporinas pueden presentar reacciones de hipersensibilidad alérgicas cruzadas con las penicilinas, debido a que presentan el anillo beta-lactámico. Generalmente los alérgicos a la penicilina son precisamente la estructura del anillo beta-lactámico con los radicales, eso que tiene ahí, pues el núcleo central contra el cual se ejerce el fenómeno inmunoalérgico. Y las beta-lactamasas, las cefalosporinas, por tener este anillo, pues también, lógicamente, pues pueden generar alergia cruzada. Una persona que sea alérgica a la penicilina, los anticuerpos estos pues pueden también atacar. También se puede generar una respuesta alérgica igual. La frecuencia es muy variable, entre un 10 a un 20%. Generalmente ya con las cefalosporinas de tercera generación se ha visto que esto es menos frecuente realmente, ¿no? Por eso hay personas que utilizan una cefalosporina de tercera generación siendo alérgicos a la penicilina y no les ocurre nada. Porque, bueno, aunque tienen el anillo beta-lactámico también, pero bueno, ya parece que la combinación de otros, además del núcleo CFEM, que bueno, la tienen las otras cefalosporinas también, además del anillo diferente que tiene, pues además los otros radicales que tiene también, pues puede ser que ya cambien un poco la estructura antigénica y que no generen igual reacción. Y por eso muchos pacientes que son alérgicos a las penicilinas, pues, y a cefalosporinas de primera y segunda, pues puede que no lo sean, son las de tercera generación. Las características generales de algunas cefalosporinas. Bueno, las cefalosporinas para uso oral tenemos la cefalexina, que es de primera generación, el cefadroxilo, que es también de primera generación, entonces le dan mucho a los gram positivos. Se pueden utilizar para faringoamigdalitis, sinusitis, ¿verdad? Ese tipo de enfermedad respiratoria alta suelen ser muy eficaces. La cefuroxima, que es de segunda generación, el cefaclor de segunda generación y la cefixima de tercera generación. Todas esas vienen también en formas de presentación oral. Inclusive muchas de ellas vienen en suspensión, se pueden dar a niños pequeños. Todas se absorben bien por vía gastrointestinal y por tanto existen en formas de presentaciones orales. Las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima y la ceftriaxona, ¿verdad?, están indicadas solamente para la terapéutica inicial, no solamente, pero bueno, están indicadas para la terapéutica inicial de las meningitis bacterianas en adultos y niños mayores de 3 meses. O en pacientes inmunodeficientes mientras se espera el cultivo de la muestra de líquido cefalorraquídeo, porque estas moléculas atraviesan bien la barrera hematoencefálica y pueden alcanzar buenos niveles en el líquido cefalorraquídeo y además tienen un espectro de acción antibacteriano específico que puede cubrir bacterias que con frecuencia pueden producir estas infecciones. Hay veces que uno no puede esperar, en la terapéutica antibiótica no puede esperar al antibiograma, ¿verdad? Y ya por lo menos por la experiencia hay
esquemas de qué cosa se puede utilizar de entrada para empezar a combatir la infección, con grandes probabilidades de empezar a golpear a la bacteria causal, sin tener a mano el antibiograma que da la categoría de germen que es y la resistencia y sensibilidad antibiótica que pueda tener. Entonces, por ejemplo, en este caso, que son infecciones graves del sistema nervioso, se ha visto que, de acuerdo a los gérmenes que más comúnmente suelen causar la meningoencefalitis bacteriana, pues que la cefotaxima y la ceftriaxona, cualquiera de ellas, pues puede utilizarse como terapéutica de entrada. Claro, eso no quiere decir que en la punción lumbar que se le haya hecho al paciente y en un hemocultivo que también se debe hacer, que cuando se siembre, venga ahí en el cultivo encontrada la bacteria. Antes de empezar el antibiótico, ¿verdad? Antes de empezar eso, se le extrae estas muestras y se siembran, pero ya se le puede empezar el tratamiento con estos antibióticos para no esperar. Hay veces que hay que hacerlo también con bacterias que infectan el tracto urinario o el tracto respiratorio. Tienes que tomar esta medida antes de tener el esputo, el cultivo del esputo bacteriológico recogido o del urocultivo recogido, porque no se puede estar esperando. A veces el tiempo es oro en el tratamiento de estas cosas, y hay combinaciones de antibióticos que se pueden utilizar. También en infecciones respiratorias, la cefotaxima y la ceftriaxona pues pueden a veces utilizarse también con determinados, ante la sospecha de que pueda haber determinado germen causando la infección, hasta que venga la comprobación. La eliminación, bueno, en general la mayor parte de la cefalosporina se elimina por vía renal sin biotransformación, como ocurre con las penicilinas también, ¿verdad? Excepto la ceftriaxona sí, y la cefoperazona, que requieren de, o sea, no se eliminan nada más que por vía renal, sino también requieren de eliminación biliar, ¿verdad? Bueno, con esto hemos terminado con este grupo de antibióticos, que es bastante amplio, como ven ustedes, muy útiles, se utilizan mucho y que pueden combatir un gran número de infecciones importantes, ¿verdad? Hay que tener cuidado siempre, los más recientes, cefalosporinas de cuarta generación e inclusive de tercera también, pues deben de dejarse nada más que para cuando tengamos seguridad, y los carbapenem e imipenem, cuando tengamos seguridad de que estamos ante un germen productor de penicilinasas, ¿verdad? Pues en este caso es cuando deben de utilizarse, a no ser que tengamos el hecho concreto de una meningoencefalitis, como decía, donde ya tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo y para hemocultivo. Y bueno, para comenzar, por el espectro que suele cubrir con bastante frecuencia los gérmenes que más frecuentemente causan estos problemas, pues podemos utilizarla de entrada hasta esperar ver el resultado. Si es necesario, de acuerdo al resultado, cambiamos, pero por lo menos para poder iniciar una terapéutica de este tipo. Así es como más indicado debe ser el hecho de utilizar los antibióticos sin tener la comprobación bacteriológica. Pero bueno, hay veces que esto no está en las manos del médico en el medio donde él está, y tiene que tomar una medida, y bueno, de acuerdo a la morbilidad que se sabe que las distintas infecciones del aparato respiratorio, del aparato urinario, en fin, puedan tenerse, pues el médico pues más o menos puede tomar una decisión a veces sin que llegue a tener en mano el cultivo bacteriológico. Bueno, sin más, con esto terminamos con esta clase y nos despedimos hasta el próximo grupo de antibióticos que estudiaremos más adelante.